Hola, muy buenas para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Endzoners. Hoy, a diferencia de las primeras entrevistas en las cuales nos enfocamos en el fútbol americano en la Argentina, vamos a expandir nuestras fronteras con un invitado internacional de lujo. Él no solamente fue jugador de NFL en Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles y San Francisco 49ers, sino que también es hoy en día una de las voces de NFL Red Zone y Monday Night Football. Además, es parte del equipo de NFL Live en español. Sin más que agregar, le quiero dar la bienvenida. El enorme placer es nuestro, Ramiro Pruneda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto para los dos. Muchísimas gracias por la invitación. A Edwin, Matías, pues aquí estamos listos para lo que venga. Muy bien, entonces a todos ustedes les recomiendo que vayan a seguir a Ramiro en sus redes, arroba Mr. Pruneda en Twitter, arroba Pruneda-ESPN en Instagram. Ahí van a tener contenido sobre la NFL, contenido sobre ejercicio físico y demás, así que muy recomendado que lo vayan a seguir. Ahora sí, es momento de presentar a mi compañero del día, el señor Edwin Almira. Edwin, ¿cómo va todo? Muy bien, aquí emocionado por esta entrevista, por la oportunidad de hablar de NFL con una de los representantes de la NFL en Latinoamérica y con muchas ganas de que pase esto. Perfecto, entonces nos metemos ya de lleno. Edwin, todo tuyo. La primera pregunta que quiero hacer es sobre ser OL en la NFL o liniero ofensivo en la NFL, porque por lo menos en mi experiencia yo estuve jugando de liniero ofensivo en una liga amateur aquí en el país, en El Salvador, y me gustaría ver cuál es el salto de la diferencia de los entrenamientos, las dietas, lo de táctico, lo estratégico, cómo es ser un liniero. A veces los niños quieren ser quarterbacks, running backs y eso, pero creo que el oficio de liniero está muy mal visto y quisiera que me hables un poco de tu experiencia en la NFL. Sí, fíjate, es algo muy común para cualquier niño. Obviamente, la imagen de la NFL es ser el quarterback, es ser el gran receptor o hasta el mismo corredor. Nos olvidamos un poquito de los linieros ofensivos, pero si tú te pones a analizar, son los que todo el tiempo están en el juego, se involucran de una manera tal que sin ellos el equipo no puede funcionar y le puedes preguntar a muchos quarterbacks qué piensan si su línea ofensiva no funciona. ¿Por qué me inclino yo por línea ofensiva? Bueno, desde pequeño, desde niño fui pues algo grande de tamaño, peso, estatura, aún y para ser mexicanos, porque te puedo decir que dentro del promedio de estatura que tenemos en México, pues yo sobresalgo un poquito de este rango, de hecho para Latinoamérica, para ser un poquito más sinceros, y aún así dentro de los Estados Unidos soy una persona grande. Y la verdad, pues siempre me ha gustado. De hecho, en algún tiempo, durante las categorías juveniles, cuando yo tenía 16, 17 años, como era algo delgado, aunque era muy espigado, muy alto, aún así era ala cerrada. Pero cuando ya juego lo que viene siendo el equivalente a la NCAA, pero en México, en mi carrera durante la universidad, es cuando mi entrenador decide pasarme hacia la línea ofensiva. Y es un programa que si tú me preguntas la diferencia que yo tenía para mí al dar el brinco a la NFL, obviamente la velocidad, la fuerza de lo que yo estaba acostumbrado en México, es diferente lo que sucede alrededor de ti, pero no como tú estabas preparado o como yo estaba preparado físicamente, porque nuestro entrenador en jefe, nuestro head coach del programa, ya tenía tiempo él capacitándose, teniendo un interinato o un coach, programas durante el verano en Estados Unidos, en los meses de julio, en el training camp, que se iba con un coach interino hacia equipos de la NFL. Él estuvo con las Águilas de Filadelfia, con los Carneros de San Luis, cuando todavía estaban en San Luis antes de viajar hacia Los Ángeles, y los Vikingos de Minnesota. Él ya tenía una preparación y dentro de su proyecto, dentro de la universidad donde yo estudié, él tenía este proyecto del hombre en la luna. ¿Qué significaba el hombre en la luna? Poner un jugador de un programa hecho en México en la NFL. Y no solamente logró ponerme a jugadores como Rolando Cantú, como un servidor, a Ramiro Pruneda, sino puso a otros jugadores en la NFL, llámese Eduardo Castañeda, Manuel Padilla, entre otros jugadores que logramos estar dentro de la NFL.
Y lo que está sucediendo en el TEC de Monterrey, la universidad de la cual yo soy egresado aquí en México, que actualmente hay otros 2 jugadores, uno de ellos Isaac Alarcón, que está con los Vaqueros de Dallas en la lista de posibles o futuros contratos para la temporada 2021, y Alfredo Gutiérrez, que en este momento se encuentra en el programa de IPP, que es el programa internacional de rumbo hacia la NFL, donde participa con jugadores europeos, asiáticos, de Australia, entre otras latitudes del mundo, para buscar un lugar dentro de la NFL. Entonces, comparado, y hago mucha referencia al tamaño del peso, por lo que a veces representamos los jugadores en Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, que no somos muy altos. Digo, en Argentina tienen a Martín Gramática, nosotros tenemos a un Raúl Alegre, que han ganado Super Bowls dentro de la NFL, pero en la posición de pateador. Y no que los esté menospreciando, pero el hecho de poder tener un liniero ofensivo en la NFL, pues es algo que cabe resaltar, porque es muy importante lo que uno puede hacer hacia la juventud o lo que puede proyectar en cuanto a la disciplina, proyección y las maneras de trabajar, porque eso es algo que me queda muy grabado, sobre todo la disciplina en cuanto a la puntualidad. A veces en México tenemos la mala fama de ser algo impuntuales como cultura, lamentablemente, y esa era una de las primeras reglas dentro de la NFL. Y de hecho, llegar a tiempo era como llegar tarde. Tenías que estar 5 o 10 minutos antes para juntas, trabajo, cualquier cosa. En más, en el campo, antes del entrenamiento, no eran 5 minutos. Yo llegaba a salir media hora antes para calentar, estirar, ayudarle a los veteranos que querían entrenar ese extra o quedarse después del entrenamiento. Entonces, esa cultura de trabajo es lo que más me impresionó, pero lo que más aprendizaje tuve durante mi estancia en la NFL. Sí, yo creo que en Latinoamérica tenemos ese estereotipo de ser gente impuntual, ¿verdad? En la gran parte de Latinoamérica. Y esa disciplina es algo que se puede ver tanto en equipos de fútbol profesionales como en otro tipo de deportes, y que en Estados Unidos claramente es muy distinto, ¿verdad? Quedándonos un poco con el tema de OL, algo más actual. Hemos estado viendo cómo cada vez los quarterbacks se están haciendo más móviles, están moviéndose más en el pocket y todo eso. ¿Cómo la línea ofensiva reacciona a estos cambios de quarterback? ¿Cómo reacciona a estos paradigmas? ¿Se tiene que adaptar o se va a mantener como se ha mantenido durante tantos años? Fíjate, sí tenemos estas vertientes de nuevas generaciones y muchos en la NFL, comentaristas, analistas, quieren que sea la nueva generación de la NFL. Ya hemos tenido un Donovan McNabb, un Michael Vick, ahora tenemos un Lamar Jackson que sí es espectacular y es muy llamativo para cualquier persona que esté dentro de la televisión y esté viendo el juego en sí. Pero creo que el liniero ofensivo se adapta. De hecho, ha cambiado la fisonomía, la parte física del liniero ofensivo. Antes teníamos linieros ofensivos de 150, 160 kilos, grandes, enormes. Podríamos tener una barriga grande para poder jugar fútbol americano, pero esto ha cambiado y tiene aproximadamente 20 años, tal vez un poco más, que cambia la fisonomía. Y recuerdo mucho un equipo a partir del 2001, 2020, los últimos años de John Elway con los Broncos de Denver, que si tú veías la línea ofensiva y la manera de correr, la fisonomía que tenía el liniero ofensivo, era ágil, eran linieros ofensivos de 300 libras, que estamos hablando de alrededor de 130 kilos, 135, tal vez 125 kilos, veloces, fuertes, con mucha explosividad. Entonces, esto va cambiando para las nuevas generaciones, pero aún así, en mi punto de vista, y lo que nos ha demostrado Tom Brady al ganar el Super Bowl, que puede ser muy espectacular, pero que no te va a rendir frutos. Un Lamar Jackson dudo mucho que pueda llegar a ganar un Super Bowl. Michael Vick estuvo lejos, Donovan McNabb llegó a uno y lo perdió. Warren Moon es otro de los que llegó. Si nos vamos a generaciones más hacia atrás, no creo que sea el futuro que nosotros queramos ver. Sí es espectacular, pero cuando lo ponen a lanzar y a decidir qué opciones tomar, ahí es donde le falla. Muy bien, entonces ahí pasa un poquito el análisis de lo que es
la posición de OL, cómo se relaciona con el quarterback. Y ahora déjame llevarte a otro extremo de lo que fue tu carrera como profesional, porque si no me equivoco, vos tuviste un paso por un equipo europeo de fútbol americano. Entonces, quiero saber cómo se diferencia esa liga de la National Football League, porque como espectadores del deporte, nosotros, entre los que me incluyo, estamos muy acostumbrados a lo que es NFL y no solemos ver otras cosas. Entonces, ¿de qué se trata esta liga europea en la que estuviste allá por el 2006, fue, no? Fíjate, yo no estuve en la liga, pero era una liga que crea la NFL y se llamaba NFL Europa. Era una liga de desarrollo justamente para poder encontrar ese talento internacional, sobre todo en Europa, que era un mercado que ellos han estado ansiando mucho para poder entrar. Por eso los Juegos Internacionales en el estadio de Wembley, entre otros. Pero compran ellos para justamente detectar este talento extranjero, tanto asiáticos, chinos, japoneses, australianos, europeos, alemanes, o sea, todo lo que era en Europa, desde alemanes, españoles, italianos, cualquier nacionalidad que estuviera dentro de la Unión Europea. Y justamente ese era el camino que muchas veces para el jugador extranjero que no había estudiado en alguna universidad de Estados Unidos y que no entrábamos al draft, por obvias razones, era el camino que teníamos que seguir. Jugar en la NFL Europa, que era la liga de desarrollo, que todavía había jugadores que habían sido drafteados por los equipos y los mandaban para allá para corroborar el talento que habían escogido. De hecho, el mismo, se me va el nombre, Kurt Warner jugó en la NFL Europa, entre otros jugadores. Jugadores como el hijo de Walter Payton, este famoso corredor de los Osos de Chicago, que hizo carrera en Europa, no la hizo en la NFL, pero también hizo carrera en la Liga Canadiense. Entonces, era la oportunidad que teníamos. Era jugar en la NFL Europa, ser visto, porque eran los mismos entrenadores de los equipos de la NFL o que pertenecían a las plantillas de NFL que estaban coachando allá, son los mismos directivos. Los dueños de la NFL eran los dueños de la liga en Europa y así desarrollaban talento. Y era la forma que teníamos nosotros de llegar a NFL Europa, ser visto y luego poder jugar en la NFL. De hecho, esa es la manera en que Rolando Cantú, que fue el primer jugador mexicano no pateador en jugar en un partido oficial dentro de la NFL. Él va, juega en el Thunder de Berlín, queda campeón en Alemania, es seleccionado por los Cardenales de Arizona y es contratado por ellos durante 3 años, donde logra tener esta hazaña. Yo iba por el mismo camino, era el camino que teníamos los mexicanos para poder llegar al NFL, pero tuve la suerte o desgracia, dependiendo cómo lo quieras ver, que en el año que yo iba a seguir ese camino, sufro una lesión en mi rodilla, donde los ligamentos cruzados anterior, posterior, se rompen por completo y yo me pierdo esa oportunidad de jugar. Regreso a México a terminar mi universidad y cuando empiezo otra vez el proceso para poder ir a Europa y ser visto por la NFL, ya los entrenadores de la NFL tenían el ojo sobre mí. Y yo firmo como agente libre los Jefes de Kansas City, donde fue 2 semanas, 15 días de locos, porque la primera vez que me ofrecen contrato, yo me negué a firmarlo sin saber qué era lo que me deparaba. Yo simplemente lo quería hablar con mi familia. Cuando yo regreso del viaje a Kansas, después de haber dicho, no quiero firmar en este momento, recibo otras 2 ofertas por parte de las Águilas de Filadelfia, por los Raiders de Oakland, y empiezan 2 semanas de locos para poder negociar y termino firmando con los Jefes de Kansas City. Entonces, me brinco ese paso como lo había hecho Rolando y firmo directo de haber terminado la universidad, de jugar en la NFL sin haber pasado por la NFL Europa. Digo, aparece en mi currículum porque hice todo el proceso de selección, pero yo no firmé el contrato con ellos por la lesión que te estaba contando de mi rodilla. No me imagino lo que debe haber sido la emoción cuando empezaron a llegar los contratos, los llamados, las ofertas, los viajes. Pero quiero preguntarte, ¿qué dificultades enfrenta alguien que quiere entrar a la NFL sin haber pasado por el draft? Porque si bien la NFL Europa era como un programa de desarrollo, como bien contaste, me imagino que había cierto como predilección para aquellos jugadores que llegaban del draft y los mandaban a desarrollarse a la liga, ¿o no? Sí, de hecho, ellos tenían prioridad.
pero dentro de la misma NFL Europa, ellos dentro del contrato obligaban al menos tener un jugador nacional, ellos le llamaban nacional, a todos los jugadores que no venían de Estados Unidos, que forzosamente tenía que haber uno a la ofensiva y uno a la defensiva, por parte de esos jugadores nacionales, o sea, los jugadores europeos, mexicanos, asiáticos, tenían que estar dentro del terreno de juego, siempre y cuando obviamente se ganara la oportunidad. Entonces, sí era complicado porque había 8 jugadores nacionales y solamente uno podía jugar. Ya si había algún otro que se ganaba la confianza del entrenador, podía haber hasta 2, pero forzosamente tenía que haber uno, pero bien ganado ese lugar. Si ya en el equipo tú veías a 2 o 3 nacionales, europeos, asiáticos y un mexicano por ahí, es porque nosotros o estos jugadores nacionales le habían ganado su lugar conforme a trabajo en el campo de entrenamiento a los jugadores de Estados Unidos. Sin dudas. Bueno, ahora quiero preguntarte por algo que haces actualmente, que es trabajo de periodista, comentarista en cada domingo, cada lunes en los partidos del NFL. Quiero preguntarte qué se siente hacer una transmisión de Red Zone, porque, claro, nosotros como espectadores del programa, por ahí nos clavamos la tarde viendo todos los partidos, pero tenemos la posibilidad de ir al baño, de parar un rato, de hablar con un amigo. En cambio, a la hora de hacer la transmisión, son muchas horas seguidas de transmisión, con atención dividida a varios partidos, ni siquiera te podés dar el lujo, si juega tu equipo, de dedicarle exclusivamente la atención. Entonces, ¿qué se siente estar durante tanto tiempo transmitiendo, acordándote nombres, resultados, minutos? Fíjate, es complicado, porque, como dices, de repente estamos brincando de un juego a otro y vaya, lo último que conté, o el tiempo más largo de transmisión continua, fueron 1 hora con 35 minutos donde no paraba. Realmente se te va el tiempo porque estás 1 hora 35 minutos hablando constantemente, sobre todo en las últimas semanas en diciembre, que me llegó a tocar hasta 8 juegos de manera simultánea dentro de la segunda ventana. Pero fue complicado, pero se disfruta. ¿Cómo preparas tú un juego? Tú tienes los depth charts, obviamente haces todo un estudio previo a la semana, ya sabes lo que te va a tocar, qué juegos son, cuáles son las estadísticas, y a veces intentamos dejar las estadísticas a un lado porque el aficionado, sobre todo, me quedé gratamente sorprendido, sobre todo con la afición de Argentina, que estábamos nosotros interactuando con ellos y estaban muy metidos en el juego. Entonces, nos olvidamos de las estadísticas y nos íbamos a la emoción del juego. Obviamente había lapsos medio muertos para poder tener esa interacción para con ustedes, y lo hacíamos. Realmente lo disfrutábamos, pero sí es emoción, 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 emoción. Y obviamente, como tienes la experiencia de toda una temporada, pues los nombres se te quedan grabados. Es algo que nos apasiona, que disfrutamos. Entonces, muchas veces teníamos las carpetas en el escritorio, todos los folders, todos los depth charts. Digo, todavía aquí tengo hojas en mi escritorio de los depth charts y demás. Los tengo archivados, pero tengo una carpeta aquí donde tenía todo. Y se te olvida, o sea, de repente están las hojas aquí con tus apuntes y te metes tanto al juego, a la transmisión, a la dinámica, que lo estás disfrutando, estás interactuando con las personas, obviamente a veces con el celular en la mano en Twitter o en Instagram, estar participando con ustedes, y lo intentábamos hacer, mandar saludos, digo, lo que decía mi compañero Eitan, grandes amigos, y Sergio Dip, desde la Patagonia hasta Mexicali, que era la parte más alta de México que hace frontera con Estados Unidos. Entonces, era algo muy emocionante poder estar ahí. Sí, me acuerdo que querían para la semana 17 juntar un representante de cada país que esté prendido a la transmisión. Y se logró. En serio que la participación fue espectacular. O sea, y ahorita te puedo decir todos los nombres por ahí en una carpeta. Me di a la tarea de anotar de todos los lugares, las provincias donde nos estaban siguiendo. Increíble, increíble. Y luego la dinámica que hacíamos, digo, siendo liniero, nos gusta la comida, cuáles eran los asados o la comida típica de cada una de las regiones donde nos veían.
Sí, increíble, increíble cómo la NFL puede llegar a tantas partes de Latinoamérica. Quiero hablar contigo un poco de la actualidad de la NFL. Venimos de una temporada muy accidentada. Pasamos por la primera bajada salarial en años de la NFL. Estamos en medio de la agencia libre. Hoy inició la agencia libre, hoy que estamos grabando este programa. Entonces, ¿qué opinas de la liga en estos momentos? ¿Qué equipos crees que sobresalieron más el año pasado y que pueden mantenerse arriba este año? ¿Qué equipos pueden dar la sorpresa el año que viene? ¿Alguna idea o algún pensamiento que tengas sobre la NFL actual? Fíjate, hay muchos movimientos y la sorpresa más grata es lo que vimos desde el día de ayer, previo a que empezara la agencia libre, lo que empieza a hacer Bill Belichick y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Le dolió y le dolió, pero muy profundo en el alma, lo que hizo Tom Brady. Él intentó demostrar que con el coacheo, con un talento mediano abajo de lo que tenía en Nueva Inglaterra, iba a poder hacer más. Dio muy buenas sorpresas con muy buenos esquemas, tanto defensivos como ofensivos, pero no fue suficiente. Necesitas talento dentro de tu equipo. Y lo que ha estado haciendo con John Smith, con lo que hizo con Hunter Henry, con lo que está haciendo la defensiva, lo único que no me gustó en Nueva Inglaterra fue lo de Cam Newton. Creo que no es la solución. Te va a poner a competir, sí, pero no va a llegar más lejos. Uno de los que me gustó, y tal vez no es la noticia que muchos esperaban, sobre todo, por ejemplo, lo que está sucediendo con Deshaun Watson. ¿Dónde va a caer? Ahorita está presentando una demanda, entonces hay muchas situaciones alrededor de Deshaun Watson, pero a mí quien más me causaba intriga saber dónde iba a caer era Carson Wentz. Para mí es uno de los quarterbacks con mayor talento. Y me vas a decir, oye, los números, las estadísticas que tuvo, las intercepciones, sí, por supuesto, falló demasiado porque forzaba demasiado el balón, porque no tenía protección, no tenía quien lanzarle. El señor ya estaba desesperado buscando una solución hacia dónde hacer y le ganaba y hacía cosas de más donde no debía de hacerlas. Pero el hecho de que haya llegado a Indianápolis con, para mi gusto, una de las mejores líneas ofensivas en los últimos 2 o 3 años, que es comandada por Quentin Nelson, este guardia izquierdo, mejor guardia derecho, espectacular. Para mí, hace mucho que no había un liniero tan dominante como Quentin Nelson, y es increíble lo que va a poder hacer. Con T.Y. Hilton, con Zach Pascal, creo que van a hacer grandes cosas con Carson Wentz. Lo que tienen como con corredores, con la ausencia de que se lesionó el novato que respondió de muy buena manera, es un equipo que va a llegar lejos. No sé si al Super Bowl, pero va a llegar muy lejos en postemporada. Si lo hizo con Philip Rivers, que para mí simplemente cuidó el balón. Philip Rivers para mí nunca ha sido un quarterback que tenga el talento para llevar un equipo al Super Bowl. No lo hizo con San Diego o con Los Ángeles, con los Chargers en su momento. No lo iba a hacer con Indianapolis. Así que esa es de las gratas sorpresas. Arizona, tengo desde el año pasado diciendo que iban a entrar en playoff, pero por X o Y el equipo no termina de cuajar. Kyler Murray, para mí un gran quarterback. La llegada de Andrew Hopkins fue muy buena. Lo que están sumando en esta agencia libre va a ser muy bueno, pero lo que más me gusta es la llegada de J.J. Watt a la defensa de Arizona. Creo que eso era lo que le faltaba, porque tiene una pareja muy buena del lado contrario que van a estar encima de los quarterbacks. Entonces, ahora sí va a ser una defensa de temerse, porque Budda Baker, allá atrás, en el perímetro, espectacular. Y cuando tiene que bajar como ese linebacker extra, Arizona ahora sí va a cumplir mi pronóstico de entrar a los playoffs. Seattle se va a derrumbar horrible. San Francisco, una incógnita, me duele, pero no sé qué va a pasar con Jimmy G. Con Jimmy G son buenos, pero no es un quarterback confiable en lo que mi punto de vista. Y otro equipo por ahí, creo que, bueno, lo de Tampa Bay, que creo que la llegada de Tom Brady les enseñó, sobre todo a esos jugadores que entran en la agencia libre, a cómo renegociar el contrato. ¿Qué quieres? ¿El dinero
o quieres otro anillo de Super Bowl? Y creo que eso los jugadores como Levante Davis, Devin White, lo van a aprender y van a decir, quiero otro anillo, ya tengo uno, ¿por qué no otro? No voy a pedir grandes cosas, simplemente lo que me va a dar la oportunidad de llegar a otro Super Bowl. Sí, claro, Tampa ha mantenido ese core que lo hizo campeón. Y yo creo que también otro equipo que se ha reforzado bien es Kansas City, sobre todo por la llegada de Tooney. No sé qué te parece, porque en el Super Bowl tuvo una línea ofensiva horrible, lo vimos todos vimos cómo corrió Pero Mahomes por su fíjate el vida. problema que tiene Kansas City, porque no tenían a sus dos tackles y los liberaron. Traen a Tooney, pero es centro. Es un centro que puede jugar de guardia. A mí el problema para con Kansas City es que se deshacen de Schwartz, se deshacen de Eric Fisher, que era lo que le daba confianza a Patrick Mahomes, y lo vimos en el Super Bowl. No tuvo a ninguno de los dos. Patrick Mahomes corrió casi 500 yardas para salvar el pellejo dentro del Super Bowl. 497 yardas en 31 ocasiones que tuvo que salir de la bolsa de protección. O sea, ni Derek Henry, que corrió 220 yardas en 33 intentos. O sea, corrió 300 yardas más casi. Entonces, me preocupa mucho esto. No sé, Andy Reid, qué es lo que vaya a hacer o qué es lo que esté viendo en el draft para poder suplir a los dos tackles que acaban de dejar en libertad. Sí, sí, concuerdo que lo de Kansas City en el Super Bowl fue muy claro el problema, la falta de esos linieros ofensivos para darle la confianza a Holmes. Pero ahora te quiero preguntar por un equipo puntual, porque vos nombraste a todos los equipos de la NFC Oeste, menos a Los Ángeles Rams, que para mí, con la llegada de Stafford, son un equipo bastante más fuerte que lo que eran el año pasado. Y el año pasado llegaron hasta la ronda divisional y terminan perdiendo con un gran Green Bay. Y creo que este año tiene una buena chance de llegar al Super Bowl, una final de conferencia. Sí, me gusta la llegada de Matthew Stafford porque va a ser muy buena mancuerna, va a ser una excelente mancuerna con Sean McVay en lo que va a ser la coordinación ofensiva. La pregunta es, ¿a quién le van a lanzar el balón? Cooper Kupp, ya vimos que ha estado sufriendo de lesiones. Robert Woods fue una grata sorpresa o llegó al nivel que necesitaba para ayudarle, pero creo que necesitan un poquito de mayor profundidad en el ataque aéreo, porque Matthew Stafford encaja perfecto en la inteligencia de saber manejar un sistema de juego, cosa que no podía hacer, pero para nada el quarterback que tenían, no tenía la habilidad. O sea, jugada que le daban, jugada que tenía que establecer. Entonces, vamos a ver a dónde llegan. Dudo mucho que este año puedan llegar más lejos, va a ser como de transición para ellos. Sí, sí, resta ver también qué pasa con Cam Akers en su segundo año y cómo se reacomoda la defensa, que perdieron algunos jugadores como Josh Johnson, Troy Hill seguramente termina en otro lugar. Pero bueno, ya que decís que no crees que pueden llegar al Super Bowl, te vamos a presionar un poquito, si querés, con unas way too early predictions. Quiero saber dos equipos que veas llegando al Super Bowl este año. Se repite el Super Bowl de este año. Tampa Bay va a hacer muy bien las cosas. Creo que la sorpresa fue cómo estaba jugando la defensa. Ya van a saber cómo atacarlos. Pero creo que la mística que puede generar Tom Brady va a seguir siendo imparable. O sea, no por lo que hace Tom Brady como jugador, como quarterback, porque sí tuvo muy buenos números, pero seguía teniendo problemas con su precisión al lanzar pases de más de 20 yardas. Pero lo que él te genera, decir, tengo al más ganador de todos los tiempos, me puede llevar al Super Bowl y sé que lo puedo ganar con él, en automático hace que eleve el nivel de cualquier jugador que esté a su alrededor. Y yo creo que Kansas City aprendió mucho porque perdió la soberbia que se había generado con un equipo que durante toda la temporada mostró que a medio gas podía ganar los juegos sin ningún problema. Cuando se aplicaron en contra, el equipo no encontró salida. Y creo que ese es el mayor aprendizaje que pudo haber tenido Patrick Mahomes y todo el equipo. Comparto mucho lo que decís, sobre todo lo de Kansas, que creo que llegó bastante sobrado hasta postemporada.
El juego con Browns se les complica por la lesión de Mahomes, pero lo tenían bastante controlado. Después contra Bills fueron muy superiores, así que no parece una locura que vuelvan a llegar al Super Bowl. Y lo de Brady, sí, me parece que había sido Mike Evans o no me acuerdo justo quién era del equipo que comentó que en la semana previa al Super Bowl todos los días Brady les mandaba mensajes a los jugadores diciendo que iban a ganar, que estén tranquilos, y nada, eso es lo que decís, de que más allá de que quizás no fue su mejor temporada como quarterback, inspira algo en el equipo que te cambia la mentalidad. Sí, y fue el mismo Chris Evans, Goodwin, que estuvieron muy atentos a cómo los estaba enseñando Tom Brady a estudiar, a preparar los juegos. Fue una mentalidad. Yo pensé que iba a ser complicado para un equipo aprender una mentalidad como la de Tom Brady hacia, hacia un equipo que ya estaba hecho, porque llega cuando ya todos estaban hechos, ya todos sabían trabajar de alguna manera. Pero llega alguien como Tom Brady, todo el mundo se calla, todo el mundo escucha y todo el mundo aprende y empieza a replicar las buenas costumbres y tareas que Tom Brady les estaba enseñando. Llega Rob Gronkowski y dice, señores, lo que hace él sí funciona, pongan atención, y lo hicieron. Replicaron cada una de las cosas y funcionó. Es como el hecho de que el número 12 de Chris Goodwin dijo, úsalo. Si me estás prometiendo un Super Bowl, te creo, ya llevas 6 ganados, yo sé que tú quieres el séptimo, se lo da y le paga con un Super Bowl, con un anillo de Super Bowl. Entonces, el equipo cree ciegamente en lo que Tom Brady les dice. Muy bien, entonces hemos escuchado la palabra de uno de los hombres que más sabe de este maravilloso deporte en Latinoamérica. Ramiro, muchísimas gracias por tu tiempo, por la predisposición de venir. Nada, ha sido realmente un placer tenerte acá. No, muchísimas gracias a ustedes. En serio, un gusto y esperamos que se repita. Saben que aquí estamos disponibles y, por supuesto, para la gente de El Salvador, para la gente de Argentina, estamos más que puestos. Muchísimas gracias nuevamente, Edwin. ¿Algunas palabras para ir cerrando? No, un honor y disfruté bastante de esta entrevista. Este conocimiento no se adquiere en cualquier lado y muy feliz entonces de haber podido compartir este tiempo con ustedes. Comparto, para nosotros es una posibilidad encantadora, la verdad lo hemos pasado genial. Una vez más les recuerdo que lo vayan a seguir a Ramiro en sus redes, @Mr. Pruneda en Twitter, @Pruneda_ESPN en Instagram, y que nos vayan a seguir a nosotros, @Ensoners en Twitter, @Ensoners.doc en Instagram. Hasta acá hemos llegado el día de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por habernos mirado. Nos reencontramos con la próxima entrevista.